Pasamos a la tercera proposición no de ley relativa a crisis humanitaria internacional provocada por el conflicto sirio. Proponente Podemos, Grupo Podemos. Tiene la palabra la señora Gómez. Gracias, señora presidenta. A ver, lo primero decir que la intención de mi grupo parlamentario a la hora de presentar una proposición no de ley como esta, ¿no?, en esta comisión, era por proponer o instar a la Junta que participara de alguna manera en el marco de sus competencias, que sabemos que no tiene competencia propiamente dicha en materia de asilo, pero que participara y, bueno, pues mostrara una actitud, pues como es propia de esta tierra, ¿no?, pues siempre abierta a atender y a recibir a refugiados. Repito, aunque sabemos que las competencias propiamente dichas, o muchas de ellas, pertenecen al Estado. Hablar del conflicto sirio y del drama humanitario que está sucediendo es algo, bueno, pues que está todo el día en los telediarios, es un drama de unas dimensiones inconmensurables y que se ha convertido en la segunda crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Cifras, podemos dar cifras. El problema es que estoy segura que las cifras que tengo desde el mismo día que se presentaron se quedan obsoletas cada día y tenemos cada día muertos intentando llegar a tierra. Vemos, además, pues situaciones cada día peores con países europeos muy insolidarios, muchos de ellos porque están, la verdad, que casi traficando, están negociando con el número de inmigrantes como si se tratara, ¿no?, pues no se tratara de personas. Y luego otros países, pues como Hungría, Polonia, la República Checa o Eslovaquia, que lo que están es prácticamente pues cerrando las fronteras, ¿no? Y estamos viendo alambradas, niños que sufren, ahora llega el invierno, en fin, no hace falta que nos regodeemos en ese escenario terrible que se está produciendo y al que la Unión Europea no está sabiendo reaccionar y, aunque no sea el motivo de esta PNL, a nuestro juicio, pues el Gobierno de la Nación tampoco. Lo que se persigue con la PNL, pues instar a la Junta de Andalucía a que adopte las decisiones que pueda dentro de su competencia para ayudar en lo posible a paliar esta crisis. ¿Cómo? Pues creando un registro de espacios públicos que pudieran eventualmente recoger o asistir a estas personas una vez que vengan, instando al Gobierno central a que utilice esos espacios, ¿no?, ofreciendo a Andalucía pues como tierra solidaria que es, y de eso no hay duda, ¿no?, en colaboración, ¿no?, para que esas personas puedan venir aquí y luego facilitándolo, nosotros decíamos, creando un servicio de atención al asilado. Hemos llegado a una enmienda transaccional con el Partido Socialista porque, bueno, podemos discutir si existe o no la competencia. Lo que nosotros queríamos era dejar claro que tiene que haber en la Junta de Andalucía un sitio de referencia donde los asilados que estén aquí puedan acercarse y puedan ser atendidos, ¿no? Y no se escuden en que es competencia del Estado y que, por tanto, ello no se puede hacer o no se pueden atender. Y, por tanto, nada, solicitar al resto de grupos que voten a favor de esta proposición no de ley, que no trata más que de eso, ¿no?, de instar a la Junta a que se comporte como tiene que ser y que dé cuenta de cómo es esta tierra, una tierra solidaria que siempre ha recibido a muchas personas, ¿no?, y así se ponga en conocimiento del Estado, que es el que está negociando los cupos en el seno de la Unión Europea. Muchas gracias. Señora Nieto, le iba a preguntar Nieto, le iba a preguntar una cosa. No, Gómez, perdón. Que le iba a preguntar, se ha manifestado sobre una enmienda, ¿no? ¿Y las otras dos? A ver, tenemos la primera enmienda de adición, se acepta. Sobre la primera enmienda de modificación, hemos llegado a una transaccional, ¿vale?, que luego, si quiere, le digo el texto. Y también una transaccional con respecto al texto de la tercera enmienda. En ningún caso cambian el sentido, ¿no?, solo redacción. Gracias, señora Gómez. Tiene la palabra, por Izquierda Unida, la señora Nieto. Gracias, presidenta. En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, saludar la presentación de esta iniciativa. A nosotros nos gusta llamar, sí, una crisis humanitaria, no una crisis de refugiados, que al final nos ganan la batalla del lenguaje. El problema es la tragedia de personas que tienen que elegir entre morir casi con toda seguridad
a consecuencia del conflicto armado que vive su país o agarrarse a alguna posibilidad de sobrevivir si pasan la frontera de, bueno, primero la del mar y luego todos los problemas que de manera deplorable le están poniendo los países europeos. Una crisis humanitaria sí que es, no de refugiados. Efectivamente, como esto va tan deprisa, las cifras actualizadas, ahora podríamos estar hablando de 600, de 700.000 personas a ser acogidas en una Europa que tiene ya más de 500 millones de habitantes. Estamos hablando de que no llegamos ni al 0,12 de la población. Pero sí que es una necesidad imperiosa que estas personas que huyen de la guerra, que huyen del horror, de una guerra y de un horror que, por cierto, les hemos llevado nosotros a la puerta de su casa, tengan aquí una posibilidad de vivir, de escapar de todo aquello, de recuperar algo que se parezca a una vida normal y, por qué no, pensar en un futuro, en retornar a sus países, porque nadie se va de lo que conoce y de su entorno y de su cultura por gusto. Nosotros, por tanto, totalmente de acuerdo con el texto, sea cual sea la redacción en la que luego quede, como ha dicho la proponente, no altera el sentido, y el sentido nos parece importante, que efectivamente nuestras instituciones estén a la altura de lo que es el pueblo andaluz, que está conmovido con razón por lo que está pasando. Una única reflexión, yo sé que no es objeto de esta proposición no de ley, pero estas personas están huyendo de la guerra, pero aquí estamos al menos 3 diputados de Algeciras, hay muchas personas que vienen huyendo del hambre, de dificultades extraordinarias, de la persecución por razón de credo, de tendencia sexual. Y lamentablemente ahora, bueno, por la cantidad de personas que vienen y por la tragedia repetida y por las muertes, estamos hablando del problema en Siria, pero que no nos olvidemos que hacemos frontera con un montón de países que están expulsando población porque están desesperados, y que habrá también que echarle un pensamiento global a esas políticas migratorias de encerrarnos nosotros pensando que con una valla la gente no va a hacer por saltarla. No habrá nadie, no habrá valla lo suficientemente alta como para que una persona no trate de buscar un futuro mejor para sus hijos. Así que no es objeto de la proposición o de ley, pero somos el legislativo y tendríamos que reflexionar serenamente sobre los centros de internamiento de extranjeros y sobre la manera en la que tratamos a las personas que vienen aquí a buscarse la vida, aunque no estén huyendo de un conflicto armado. Gracias. Gracias, señora Nieto. Ahora, por posicionar su grupo, el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Bosquet. Muchas gracias, señora presidenta. Pues es cierto, ya lo hemos dicho antes, que es verdad que esta crisis está produciendo una de las mayores, valga la redundancia, las mayores crisis migratorias desde la Segunda Guerra Mundial, ya lo he dicho en la anterior intervención. Pero para Ciudadanos también es cierto que el objetivo primordial para afrontar la crisis de refugiados lo que debe de ser es conseguir un reasentamiento que sea predecible y eficiente, que se haga dentro de una seguridad jurídica y personal y que, lógicamente, esté también financiado y dotado de los recursos necesarios para que aquellas personas que huyen del drama de la guerra pues puedan rehacer sus vidas de forma autónoma lo antes posible. Entendemos que una solidaridad, aunque siempre es desde luego buena y deseable, pero una solidaridad que no lleve planificación pues puede generar una cierta incertidumbre y se puede dar soluciones que no sean verdaderas. Por eso Ciudadanos lo que entiende es que debe de crearse una comisión interministerial que desarrolle un verdadero plan de actuación estatal y que, lógicamente, esté en colaboración tanto con las comunidades autónomas, gobiernos locales y el resto de actores sociales. Consideramos que los instrumentos ya están, los instrumentos ya están determinados. Por eso entendemos que a lo mejor no es necesario crear instrumentos nuevos, sino que lo que hace falta es una voluntad política, que es lo que a lo mejor parece aquí que es lo que falta. Y una voluntad política para aplicar esos instrumentos que ya se considera que están, tanto por parte del Gobierno central, del PP, como por parte de este Gobierno autonómico del PSOE. Entendemos que lo que tienen que tener ambos es una estrategia común europea de asilo y poner, como he dicho, la voluntad política de llevar a cabo verdaderamente esa estrategia.
Dado que la acogida de refugiados y su integración requiere también de movilización de recursos financieros, técnicos, humanos, etcétera, la propia ayuda personalizada, ¿no?, individual, pues es necesaria también la colaboración del Ayuntamiento y de la sociedad civil, que verdaderamente es la que está mostrando mayor solidaridad en este tema. Pero entendemos que para crear soluciones estables es el Estado el que tiene que movilizar los recursos financieros y técnicos, ya sea bien a través de los fondos europeos de refugiados o a través de una partida extraordinaria que vaya destinado a los ayuntamientos para ayudar a esa integración. Para Ciudadanos, toda iniciativa a nivel local o regional, ya sea pública o privada, entendemos que debe de contar con el apoyo y liderazgo y coordinación de las autoridades del Gobierno central. Porque una cooperación que no esté desarrollada plenamente entre las instituciones o una coordinación ineficiente, lo que puede poner en peligro es la verdadera eficacia de esa ayuda y en riesgo también la integración final de esos refugiados. Para Ciudadanos, una estrategia humanitaria no puede instrumentarse políticamente ni generar expectativas que no sean realistas. Es necesaria una colaboración entre estas instituciones porque si no, no se puede responder de manera eficaz y digna a esas necesidades de los refugiados. Cualquier otra actuación entendemos que no vaya coordinada desde el Gobierno central, pues entendemos que es improvisar y utilizar por desgracia, esta desgracia como instrumento político. Parece ser que finalmente se ha llegado a un acuerdo transaccional respecto a la redacción de la proposición no de ley. Siendo así, pues la entendemos que es mucho más lógica y viable desde el punto de vista de Ciudadanos. Y dentro de la coordinación, como ya he dicho, por parte del Gobierno central y dentro de las instituciones y órganos que ya están creados, pues entendemos que sí debe de llevarse a cabo esa colaboración y ese esfuerzo por parte de todos para que se palíe en lo máximo medida posible el sufrimiento de estas personas. Gracias, señora Busquet. Para posicionar al Grupo Popular tiene la palabra el señor García Anguita. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Brevemente, para anunciar, en nombre de mi Grupo Parlamentario Popular, el voto favorable a la PNL presentada por el Grupo Podemos Andalucía. Además, también, ya decimos, como ha dicho la compañera de Izquierda Unida, que apoyaremos también aquellas enmiendas que el proponente acepte y, por tanto, si lo aceptan, lo aceptaremos nosotros, porque el objetivo primordial es que salga adelante esta iniciativa. Pero comprenderán ustedes que nuestro grupo no puede estar de acuerdo en algunas afirmaciones que Podemos hace en la exposición de motivos, porque no podemos aceptar que digan que hay inacción por parte del Gobierno central, puesto que el Gobierno de España lleva trabajando mucho tiempo para la acogida, para el traslado de estos refugiados. Es decir, que ya en el mes de mayo se creó una comisión que ha dado el testigo ahora a la comisión interministerial, formada por 7 ministerios, para trabajar junto con la ONG y con el resto de organismos públicos, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, para gestionar el traslado, para gestionar sobre todo la integración, acogida e integración de los refugiados. El Gobierno de España es consciente de que estamos viviendo una de las mayores crisis humanitarias de los últimos tiempos. Decía antes, creo que era doña Miquela Navarro, que seguramente puede ser la crisis humanitaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial, y estamos de acuerdo. No son miles, son millones de personas de Siria y de otros países que huyen del terror, que huyen de la guerra, que vienen a Europa porque entienden que en Europa van a encontrar la seguridad y, sobre todo, existe el derecho, el respeto a los derechos humanos. Por ello, el Gobierno de España ha tomado 2 medidas hace poco. El pasado viernes, el Consejo de Ministros concedió 13 millones de euros a 3 ONG, a la Cruz Roja, a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y a CEN, para que empiecen ya a preparar ese acogimiento para estos miles y miles de refugiados. Pero es que, además, el Grupo Popular, en el Congreso de los Diputados, ha presentado hace unos días una enmienda transaccional a los presupuestos generales del Estado, que además me alegro de decir que con el consentimiento de todos y cada uno de los grupos que forman el Congreso de los Diputados, para reforzar con 200 millones de euros las partidas del Ministerio para lo que viene, para esta acogida y esta instalación de los refugiados en España. Por ello, decir que lo que pedimos aquí, lo que pide Podemos, y estamos de acuerdo con ellos, es que todos,
el Gobierno central, Europa, la Unión Europea, el Gobierno central de España, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, ONG y particulares, todos juntos, hagamos una piña para intentar paliar en lo posible lo que esté en nuestra mano, paliar el sufrimiento de esta gente. Es decir, que España siempre ha demostrado que es un país que recibe a inmigrantes, lo ha hecho, como decía la portavoz de Izquierda Unida, por muchos motivos, y hay miles y miles, cientos de miles de inmigrantes que se han quedado a vivir en España, por algo será, y por ello que sigamos siendo como somos. Y para ello decir con orgullo, como diputado de la provincia de Jaén, que hoy veía en la prensa, aquí en Sevilla, la prensa de Jaén, que la Diputación Provincial, que los ayuntamientos, que la ONG, encabezada por la Cruz Roja, y que los particulares se han unido, se han coordinado para preparar la gestión de la venida de estos refugiados. Es decir, que hay, decía hoy un portavoz de Cruz Roja Jaén, que ya han ido cientos de particulares de jiennenses a Cruz Roja para ofrecerse a trabajar en esta gestión, ellos como personas para trabajar y también sus bienes. Por tanto, decir con orgullo que espero que el resto de España, que el resto de Europa haga lo que está haciendo la provincia de Jaén, y decirle a la Unión Europea que no está bien que el domingo levantaran la sesión sin acuerdo para un tema tan importante, que menos más que el presidente de la Comisión lo ha citado urgentemente para el próximo martes, día 22, en vez del día 8, y esperemos que en la reunión definitiva del 18 de octubre haya un acuerdo en Europa para que todos los países europeos le demos lo que vienen buscando esos refugiados, que es la seguridad y el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, señora Anquita. Y ahora, del Grupo PSOE, lo posiciona el señor de la Torre. Gracias, señora presidenta. Tomo la palabra, señoría, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para expresar nuestra posición ante la proposición no de ley presentada por el Grupo Podemos relativa a la crisis humanitaria provocada por el conflicto sirio que todos conocemos. En primer lugar, señorías, mostrar lo que ya es una evidencia, y es que nadie puede permanecer impasible ante la situación tan dramática que están sufriendo miles de personas, hombres, mujeres, niños y niñas que están huyendo de un conflicto que ha provocado ya 4 millones de desplazamientos y que ha provocado también que hayan llegado a la Unión Europea, al seno de nuestros países, en torno alrededor de unas 270.000 personas, aunque dramáticamente pues van subiendo día a día. Personas, quiero recordar, que vienen por miedo a perder su vida, por miedo a perder su propia vida en su propio país, y que, por tanto, son desplazados y refugiados de guerra a los que tenemos que ayudar. Ante este panorama, las reacciones de gran parte de la Unión Europea, incluido el Gobierno de España, del Partido Popular, se pueden resumir en una frase que ya ha citado el secretario general de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, que ha dicho que es una crisis de solidaridad y no una crisis de cifras, es una crisis de solidaridad y no una crisis de cifras. Durante este verano, y todos lo saben, y durante esta última semana, hemos tenido a un Gobierno del Partido Popular y a un presidente, el señor Rajoy, que ha actuado como una calculadora, a pesar de que llevamos pidiéndole desde la propia sociedad y de los propios partidos políticos, y también desde el propio Gobierno andaluz, que se comporte como lo que es el presidente de un país solidario, como es el nuestro, y de una comunidad también como la de Andalucía, solidaria, y que, por tanto, tiene que coger las riendas de esta crisis, y tenemos que sumar todos en esta problemática que se nos presenta y que tenemos que gestionar. En esta crisis, que por su dimensión nos resulta inédita, como ya han apuntado el resto de los grupos, es tarea de todos, y digo de todos, señorías, contribuir a una solución. Y en esta cooperación de todos reclamamos el liderazgo, como no podría ser de otra manera, del Gobierno de España, que es quien tiene y debe coordinar la respuesta y las vías de solución. Es necesario, por tanto, señorías, trabajar para solventar los problemas humanitarios urgentes y combinarlos con las medidas a medio y largo plazo. No se nos puede olvidar esta cuestión. Así pues, las medidas que se tomen por acuerdo de este Parlamento creemos que deben reunir unas características que consideramos que son esenciales y que, por tanto, deben ser medidas comunes y consensuadas. Y en este aspecto el Gobierno de España tiene que tomar la iniciativa, debe y tiene que tomar la iniciativa. No es posible que el propio Gobierno andaluz, que
ayuntamientos, que, como han dicho, la propia Diputación Provincial de Jaén vaya por delante en los trabajos preparatorios para la acogida a los refugiados en nuestra comunidad. Y también otra característica, y es que las medidas tienen que ser transversales en el tiempo. No valen, señorías, medidas temporales. Tenemos y debemos exigir una solución seria, eficaz, justa y segura. Y todo lo que es seguro nunca es temporal. Por tanto, tienen que ser, como digo, transversales en el tiempo. Y a partir de aquí, señorías, es absolutamente necesario que la Unión Europea tenga una verdadera política común de asilo e inmigración. Es momento de implicarse al máximo en una situación muy dramática que atenta contra la sensibilidad de cualquier persona, y desde esta perspectiva solidaria hacemos nuestro también el posicionamiento, señorías, del Gobierno de la Junta de Andalucía en reclamar al Gobierno de España una acción coordinada, planificada y en consenso con las comunidades autónomas. No se nos puede olvidar esto, porque al final tiene que haber un consenso, porque es en Andalucía y en el resto de comunidades autónomas donde van a surgir, si es que surgen, algunos problemas. Y, por tanto, consenso con las comunidades autónomas, ayuntamientos, ONG y sociedad civil en general. Hemos presentado, para terminar, 3 enmiendas al texto propuesto. La primera de ellas, de adición de un nuevo apartado para que quede como primer punto del texto, con el que pretendemos dejar constancia de lo que tiene que ser un apoyo unánime de este Parlamento a las medidas que se pongan en marcha para atender este drama humanitario. Hemos presentado una segunda enmienda de modificación del primer punto de esta proposición no de ley. Lo que proponemos es mejorar el punto primero de esta proposición. Entendemos que, tal y como está redactado, y así se lo hemos hecho llegar al grupo proponente, se queda un tanto corto en las soluciones propuestas, y aquí sí que tenemos que ser, creo que, bastante rigurosos en los planteamientos, y por ello en la enmienda que hemos propuesto no solo suma, sino que añade todas las posibles soluciones que podemos aportar en relación a las condiciones que deben tener las personas que se encuentren o que vayan a estar en situación de asilo en nuestro país. Y, por último, y ya termino, la tercera de ellas, con la que también hemos llegado a un acuerdo para hacer una transaccional al punto tercero, de manera que efectivamente no quede tal y como estaba redactado. Este grupo parlamentario entiende, y creo que con bastante rigor, que la competencia exclusiva en esta materia, porque así lo dice la Constitución, lo tiene el Gobierno de España. Es verdad que la comunidad autónoma puede hacer trabajos preparatorios y de coordinación, pero ya existe una oficina de asilo y refugio dependiente del Ministerio del Interior, a la que le pedimos también, por supuesto, que se ponga a cooperar con nuestra propia comunidad autónoma y el resto de comunidades autónomas, y, por tanto, entendemos que el texto que hemos acordado a final de esta comisión refleja mejor el sentido de la proposición que hemos propuesto. Por tanto, creo que la Junta ya está trabajando, como así ha anunciado el vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, ya está trabajando en este sentido, poniendo en marcha todos los protocolos de cooperación con el resto de las consejerías que nos competen en virtud de la competencia que tenemos atribuida, y en este aspecto, pues, desde luego, mostrar nuestra solidaridad y todo el apoyo de este grupo parlamentario en solventar todo lo relacionado con este tema que desde luego es importante para nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, señoría. Y ahora, para cerrar el posicionamiento, la señora Gómez. Sí, bueno, pues agradecer a todos los grupos parlamentarios que han manifestado que lo iban a apoyar. Bueno, decir que no teníamos ninguna duda que todos los grupos iban a estar a la altura, ¿no?, en una cuestión de esta importancia y magnitud. Hablamos, por supuesto, de una crisis humanitaria, como no una crisis no se puede relacionar con la inmigración, eso parece que es quitarle importancia, una crisis humanitaria, y así hay que decirlo. Darle las gracias, además, especialmente al Partido Popular, dado que van a aprobar, a pesar de que, bueno, pues algún punto de la exposición de motivos no les gustaba, pero bueno, creo que es evidente que aquí las instituciones han reaccionado tarde y que han sido, pues, han sido sobre todo la ciudadanía, también algunos municipios, los primeros en dar el paso, y luego, bueno, para este movimiento se han ido sumando otras instituciones. Creo que también ha reaccionado algo el Gobierno central, y en ese sentido, bueno, pues iba en esa línea, y agradecer en todo caso el posicionamiento. Sobre las enmiendas que presentaba el Partido Socialista
A pesar de que nos plantea alguna duda la última, sabemos cuál es la cuestión competencial que se plantea y nosotros no hablábamos de crear un servicio de atención al asilado que hiciera o asumiera las competencias que tiene la oficina a nivel estatal, porque no puede hacerse. La idea era otra, la idea era tener un sitio en la Administración autonómica donde residenciar la atención o centralizar la atención de todos los refugiados que se situaran en nuestro territorio. Pero en aras a la materia tan importante hemos llegado a una transaccional, no es que lo viéramos 100% claro, pero creemos que en estas materias es importante llegar a un acuerdo y por eso pues, hemos decidido en ese punto también ceder y obviar esa mención al servicio de atención al asilado, que parece que planteaba alguna duda, le planteaba alguna inquietud al Partido Socialista, que también ha sido manifestada por algún otro grupo. Lo importante es que la proposición no de ley, que el sentido de la proposición no cambia, el sentido se mantiene. Es posible que se haya mejorado algo la redacción, sobre todo nosotros hablamos de censo y ahora se dice ahora se me ha olvidado. Un inventario que puede ser más preciso y en eso pues agradecemos la precisión del Partido Socialista. Y bueno, a la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadano decir que como no estar de acuerdo en que hace falta la coordinación de toda la Administración y mientras más coordinación mejor para que el acogimiento a los refugiados que lleguen a nuestro país pues lo hagamos en las condiciones más óptimas. Así que simplemente agradecer a todos los grupos parlamentarios sus aportaciones y su voto afirmativo. Señora Gómez, tiene que traer la transaccional.